Hasta hace un par de años se hablaba de que en el cine mexicano no había mucho cine de acción o incluso que no se había hecho nunca antes, y aunque quizá sí haya ejemplos, intentos o destellos por ahí de hace algunos años que habrán pasado desapercibidos, es verdad que ha sido de poco tiempo a la fecha que el género se ha posicionado como un género muy gustado y muy consumido por la audiencia, que además se ha posicionado como un nuevo estándar comercial para las películas mexicanas. Contraataque abrió el camino a través de Netflix y poco después Venganza, protagonizada por Omar Chaparro, presumió ser la película mexicana más cara de la historia, también una película de acción. Y ahora, para sumarse a esta ola o a esta inercia o a esta nueva era de acción mexicana, llega a Netflix La Captura, dirigida por Chava Cartas, que también dirigió Contraataque. Además, este director se ha caracterizado por crear su universo de cine mexicano, también siendo el encargado de la franquicia de Mis Reyes contra Godines y metiendo referencias o personajes o cameos de sus propias películas en otras, como el gran cameo de Mis Reyes contra Godines en Sobreviviendo a mis 15, que también es una película de este director. Pero ahora que también está haciendo acción, se presume un nuevo universo de acción militar mexicana que inició con Contraataque y ahora sigue con La Captura, que es protagonizada por Alfonso Herrera, Noé Hernández y Héctor Cotsifakis como el temido Chapo. Y como su título lo indica, La Captura narra estos últimos minutos de libertad del Chapo en el 2016, cuando fue arrestado en Culiacán en un operativo de la Marina que estaban buscando a otro capo del narcotráfico y lo encuentran a él. En la historia se narra casi que por casualidad. Entonces son estos dos policías que son retratados como héroes, interpretados por Alfonso Herrera y por Noé Hernández, que en un operativo, en esto que está sucediendo, ellos son los que detienen al Chapo y empieza una aventura en la que tienen que decidir si dejarlo ir o no, y en la que se debaten. Ahí tienen un debate de sus propias ideas y de sus propios radares morales para saber qué va a pasar con él, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo correcto o no, qué es lo que se supone que deberían de hacer con todo lo bueno y lo malo que implica esta captura o esta entrega. Todo a través de grandes escenas de acción, obviamente siguiendo esta línea de Contraataque, haciendo este universo de militares versus narcotraficantes, combatiendo al crimen organizado, haciendo ver a los policías y a los militares como los buenos, evidentemente, pero también creo que una de las grandes proezas o la gran proeza de la película es que más allá de ser una película de acción es un thriller muy tenso, porque está esta parte de que lo que tienen que decidir los policías que van a hacer con el Chapo después de haberlo capturado, todas las decisiones que empiezan a tomar, todo el universo alrededor de ellos que se empieza a colapsar, su contexto, su trabajo, su familia, cómo los ponen en peligro a todos los demás, y entonces te tiene en una situación de tensión constante y de intriga de saber qué es lo que va a pasar con ellos, qué es lo que van a decidir, qué es lo que está bien hacer o qué es lo que está mal, e incluso llega un momento en el que la película te propone a ti como espectador o te pone en tu propio dilema moral de ¿tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras entregado al Chapo o lo hubieras dejado en libertad? Lo cual creo que es un planteamiento muy interesante y está muy bien logrado y muy bien retratado en la película. Obviamente es una película ficcionada, está inspirada en el caso, está inspirada en lo que sucedió, más no es un fiel retrato o una recreación de los hechos. Tiene cosas ficcionadas, tiene cosas que pasaron, tiene cosas que no pasaron. Por ejemplo, el personaje del policía de Poncho Herrera tiene una familia y hay una escena ahí muy tensa con la esposa y las hijas y demás. Toda esa situación no ocurrió. Y así, seguramente, si le vamos rascando a la película, hay varias cosas dentro de ella que seguramente no ocurrieron, y está bien, no pretende ser un documental, una crónica paso tras paso, que dicho sea de paso, esta película está inspirada en una crónica del periodista Héctor de Mauleón. Entonces, un poco va por ahí la historia, y creo que la gran proeza en esto de la tensión de la película, lo que llega a tener y lo que llega a generar, es que uno ya sabe cómo terminó esa historia. Uno ya sabe que el Chapo está capturado, lleva años en prisión, fue extraditado y demás. Uno ya sabe cómo terminó, uno ya sabe qué sucedió
con el Chapo, donde está hoy, fin de la historia, pero aún así la película se las arregla para hacerte sentir a ti una tensión y una intriga a través de la historia y a través de las actuaciones y a través del desarrollo de la película, que es impresionante, y estoy genuinamente impresionado, esa es la palabra, de lo que me hizo sentir y de lo que me causó la película, a pesar de ya saber cómo va a terminar, a pesar de ya conocer el final de esa historia, el desenlace. Creo que lograr eso es una proeza bastante importante por parte del equipo de esta película, tanto desde el guión como la dirección y la ejecución, para que todo el tiempo estemos de que ya, por favor, ¿qué va a pasar? ¿Qué decisión van a tomar? Creo que esa es una de las partes más importantes de la película, que obviamente va de la mano con esta cosa de que hay cosas ficcionadas por bien de la trama y del drama, evidentemente. Y que hablando de esto de la acción mexicana, obviamente hay grandes referentes de Hollywood y creo que tienen toda una historia de cine de acción hollywoodense, y siempre pensamos como en esta idea aspiracional de hacer películas como en Hollywood, que fue algo, por ejemplo, que pasó con Venganza, que se le decía mucho de que no, es que no le pide nada a las películas de John Wick, es el John Wick mexicano, etcétera, como muy comparada, muy aspiracional. Esta creo que tiene el gran acierto de no estar siendo promocionada de esa manera, porque además se siente como una película muy mexicana. Sí de acción, sí de buenos contra malos, sí de balazos, sí de armas, sí de héroes, sí de secuencias y golpes, pero una película muy mexicana por el ambiente, por los paisajes, por las situaciones, obviamente, que más allá del caso es toda esta construcción de la atmósfera que la hacen sentir así. La fotografía, por supuesto, y uno de los elementos más importantes o que más recuerdo es la música, que es música regional, son corridos, corridos tumbados, que es un score original de la película hecho para las secuencias. Hay momentos en que la música es disfrutable, es emocionante o es emocional, y hay momentos en la que ayuda a la atención, pero todo siempre está construido desde el género regional, desde el género de los corridos, que además se ha convertido en un género muy popular en los últimos años, para bien y para mal, otra discusión, pero lo utilizan muy bien en estas secuencias de la película o en esta construcción de la atmósfera de la película, y ayudan a que se sienta eso como una película muy mexicana, y que además pues puedes ver los rostros, las personas, cómo se comportan, cómo hablan, los acentos, cosas que hemos hablado y visto en otras películas, también están puestas aquí, que creo que es algo que se le critica mucho al cine comercial mexicano, a las comedias, por ejemplo, que solo vemos protagonistas blancos y rubios de ojos de color en situaciones que la gente mexicana promedio nunca va a vivir. Y bueno, aquí pues no esperamos, y es lamentable todo lo que sucede en cuestión de violencia en el país, pero al menos en Retrato de Rostros puedes ver, y uno sabe la situación en la que está el norte del país o ciertas regiones del país. Entonces, bueno, creo que está ahí el retrato social de una parte, sin necesariamente caer en la crítica o en la acusación o en esta cosa también que se critica mucho del cine mexicano, que solo es cine de violencia y demás. No va por ahí. Es una película que pretende ser entretenida, que pretende contarte un relato de algo que ocurrió, pero entretenida a fin de cuentas. Cine comercial a fin de cuentas. Muy amigable. Esa es la palabra. Entonces creo que en ese sentido se sale muy bien con la suya. Es una película que está muy bien lograda en todos los aspectos, tanto técnicos como de actuaciones, por supuesto, ¿no? Que creo que es el gran atractivo de esta película, por lo que la gente la quiere ver. Poncho Herrera es un imán de audiencias, es un actor muy popular y la verdad es que lo hace muy bien. Noé Hernández, ganador del Ariel, sabemos de lo que es capaz y lo hace espectacular como héroe, lo cual me gusta porque usualmente en esto de estereotipos y retratos y demás, como que en el cine comercial lo suelen poner como villano, aquí lo ponen como un héroe mexicano, lo cual creo que es un gran acierto para este retrato y esta atmósfera mexicana de la que veníamos hablando, pero que quien creo que es la cereza del pastel
de toda la película es Héctor Cotsifakis. Como el Chapo está brutal, está impresionante, hace una interpretación de este capo brutal y que también no es la primera vez que se lleva el Chapo a la pantalla en una producción de Netflix. Ha sucedido en Narcos, ha sucedido en otras series. Hay varios Chapos ya de Netflix, un universo de Chapos, pero yo no había visto un Chapo así. Un Chapo interpretado de esta manera, un Chapo que te transmita ese temor, esas emociones que seguramente se sentía ver al Chapo a los ojos en ese momento. Héctor Cotsifakis lo transmite a la perfección. Uno puede sentir lo que están sintiendo los policías en esta tensión, en esta persecución que están viviendo, en esta toma de decisiones. Uno puede sentir esa adrenalina gracias a las interpretaciones y mucho tiene que ver con esta actuación que da Héctor Cotsifakis, que genuinamente da miedo y también tiene como ahí ese desarrollo. Si bien es una película de acción que, insisto, tú ya sabes cómo va a terminar y sabes que terminó mal para ese personaje, se va viendo como este desgaste tanto emocional como físico en su rostro, en sus expresiones, en su mirada. Es una cosa bastante impresionante lo de esta actuación del Chapo interpretado por Héctor Cotsifakis, así que un gran acierto de Netflix y de Chava Cartas por haberlo puesto ahí. Viéndolo fuera de personaje, no es alguien a quien me lo imaginaría haciendo un Chapo y lo hace espectacular. Ahora, cosas que no me gustan en general de este tipo de cine que se está haciendo y que creo que es muy evidente. Yo fui muy crítico con Venganza por esta parte de la propaganda militar, de los militares son los buenos y los estamos cuidando, ustedes confíen. Y aquí pasa algo similar, es algo que a mí no me gusta porque además en esta película pues no vemos como esta parte de las autoridades o la parte gubernamental o toda la parte institucional y del sistema que está coludida evidentemente con el crimen organizado y que nosotros lo sabemos y que son parte de lo que se vive hoy en día en el país y que es parte de la historia reciente de México. Lamentablemente así funciona. A mucha gente no le gustan estos retratos, pero así es, por algo existe. En esta parte de que la película está ficcionada, esto está convenientemente omitido. No hay ningún coludido, no hay un presidente municipal o un gobernador del estado que meta ahí mano, no se sabe qué está pasando con ellos. Todo está a cargo de los héroes que capturaron al Chapo, lo cual está bien, dentro de esta ficción funciona. Es algo que me gusta cómo está construido, no es algo que me guste en cuanto al mensaje. Hay una evidente propaganda reciente en el cine que se está haciendo, entonces, tal como lo dije en su momento en Venganza, tener cuidado en el cómo recibimos los mensajes, porque aquí hay una línea tal cual en la que incluso se siente hasta forzada de pronto, en el que un policía dice como, no te preocupes, el ejército está para cuidarte. Entonces, bueno, son cosas que a mí no me gustan. ¿Cuál es la gran diferencia con Venganza? Al menos para mí es que Venganza parte de una premisa bastante ridícula y esta parte de un hecho que sí sucedió, que ellos se salieron con la suya, los buenos, los policías, las autoridades lograron el cometido. Entonces, bueno, no hay nada que reprocharles en ese sentido, que sabemos que puede haber cientos o miles de coludidos, que puede haber ahí eso que se omitió, sí, pero en la película insisto en que funciona y esa es la gran diferencia, en que aquí hay una premisa en la que funciona y que además te ponen a los personajes en un dilema moral muy interesante. Insisto en que ellos dudan de si están haciendo lo correcto o no y es por eso que la película se desarrolla muy bien independientemente del subtexto que pueda tener por ahí militar, que insisto no me gusta y debemos recibir con mucho cuidado. Entonces es una película ficcionada, pero con un hecho real, basada en hechos reales, en algo que sí sucedió y que además es algo muy importante de mencionar y que ahora lo aprecio mucho más en esta película que en Venganza o que en Contraataque, es esta parte que también se juzga mucho este tipo de producciones de que si la narcocultura, de que si la apología al narco y todo este tipo de cosas que sucedía con, por ejemplo, la serie de Narcos, que yo no creo que fuera por ahí, hace algunos años también hablé de esa
serie y no creo que vaya por ahí, no creo que sea una apología. Habría que verla y analizarla y ver justamente de qué va y cómo los retratan para saber que no, pero de fachada a la gente no le gustaba estos estereotipos de los capos, de que tenían dinero, todas estas cosas. Como que hay una queja también muy grande en este tipo de productos culturales de cómo son retratados y de por qué ellos son los protagonistas. Y bueno, aquí los protagonistas son los policías, son los buenos. Es todo lo contrario a eso que ha sido criticado. Entonces creo que desde ese sentido es darle a la audiencia o haber escuchado a la audiencia en cuestión de, bueno, no te está gustando esta parte, vamos a hacer otra propuesta en la que le vamos a dar la vuelta y funciona muy bien. Por ese lado tampoco creo que haya ningún reproche y que es por eso también que funciona esta parte de los héroes, policías y militares, a pesar de que puedan tener sus propios problemas en la vida real. Entonces, sin duda, estamos en una nueva época de acción del cine mexicano, que resulta emocionante, que a la gente le está gustando, a la gente le encantó Contraataque, a la gente le gustó mucho Venganza, aunque a mí no me haya gustado, sé que fue bien recibida, fue taquillera. Y ahora, bueno, La Captura, creo que de estos ejemplos recientes, para mí es la mejor, es un nuevo escalón en la acción mexicana que creo que solo Chava Cartas puede superar, que seguramente ya estarán preparando una nueva película de acción. Y bueno, hay una competencia bastante sana, una competencia con el mismo, una competencia entre plataformas de quién saca la mejor película de acción mexicana, basada en hechos reales o no, de militares o no, como sea, pero se están haciendo y creo que eso solo beneficia al cine mexicano y a las producciones mexicanas y por supuesto a la audiencia que le gusta ver este tipo de películas, que insisto en que se han vuelto un fenómeno y no creo que La Captura vaya a diferir de ello. Así que bueno, la recomendación de la semana, me gustó mucho La Captura, tuve la oportunidad de ir a la premiere en Ciudad de México y es una película que fue muy bien recibida en general y creo que va a causar mucho de qué hablar y se va a posicionar como una de las más vistas de Netflix, muy probablemente en su fin de semana de estreno este 21 de agosto, para que no te la pierdas y le des una oportunidad. Si es que ya la viste, déjame tus comentarios, si estás viendo este video después de haberla visto, si estás viendo este video antes de verla, dime si la esperas, si no, qué opinas de este tipo de cine, si te emociona La Captura. La verdad es que yo no tenía muchas ganas de verla, no le tenía muchas expectativas y me sorprendió, me cerró la boca para bien y creo que habría que reconocer cuando estos fenómenos suceden. Así que bueno, hasta aquí mi opinión y análisis de La Captura, la nueva película de Chava Cartas de Netflix, que está disponible a partir del 21 de agosto. Insisto en que me dejes en tus comentarios qué opinas de este tipo de películas, de este tipo de cine. Yo soy Enrique Blancas y si ya llegaste hasta este punto del video, no olvides suscribirte, dar like, por supuesto, comentar, porque eso nos ayuda a seguir haciendo este tipo de videos y a generar más conversación sobre cine y sobre cine mexicano. Así que, bueno, La Captura en Netflix, gran acierto. Dime qué opinas y nos vemos la próxima. Bye bye.